En el centro de Nueva York, entre los rascacielos y el zumbido incesante de la metrópoli, se alzaba el edificio de Industrias Blackwood, un imperio construido por las manos de William Blackwood. Este hombre, que acababa de cumplir 55 años, era conocido en la ciudad no solo por su riqueza, sino también por su reputación de hombre despiadado y egoísta. William estaba sentado en su despacho del último piso, contemplando la ciudad a través de las ventanas panorámicas. Sus ojos grises, fríos como el acero, miraban a lo lejos. De repente la puerta se abrió y su secretaria, Linda, entró en la habitación. «Señor Blackwood», comenzó nerviosa, «los representantes de la Fundación Esperanza para los Niños han solicitado verle de nuevo. Ellos...» William la interrumpió bruscamente. «Linda, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Nada de obras benéficas, nada de peticiones de ayuda. Es una pérdida de tiempo». Linda suspiró. «Pero señor, dicen que la situación es crítica. El orfanato está a punto de cerrar y si...» «No me interesa», la cortó William con frialdad. «Que se pongan en contacto con las autoridades municipales. Estoy aquí para dirigir un negocio, no para regalar dinero a nadie». La secretaria asintió y salió del despacho, dejando a William a solas con sus pensamientos. Se acercó a la ventana, observando el bullicio de las calles de abajo. «No entienden nada», pensó. «Si supieran la verdad...» Aquella tarde, William volvió a casa en su Bentley negro. El chófer, Michael, que llevaba 15 años trabajando para él, conducía el coche en silencio por las calles de la ciudad. «Pare aquí», dijo de repente William, señalando un pequeño callejón. Michael miró sorprendido por el retrovisor, pero obedeció la orden. William salió del coche con una pequeña bolsa en la mano. «Espéreme aquí», dijo al conductor y desapareció en la oscuridad del callejón. 20 minutos después, regresó con las manos vacías. Su rostro estaba impasible, pero algo parecido al alivio brilló en sus ojos. «Vete a casa», ordenó brevemente. Michael asintió, tratando de ocultar su sorpresa. No era la primera vez que su jefe hacía paradas tan misteriosas, pero sabía que no debía hacer preguntas. A la mañana siguiente, William se despertó con una llamada de su director financiero, Robert. «William, tenemos problemas», oyó una voz preocupada al teléfono. «Los periodistas están empezando a indagar sobre nosotros. Preguntan por las grandes sumas de dinero que se retiran regularmente de nuestras cuentas». William se tensó, pero mantuvo la calma. «Robert, ya te lo he dicho, este es mi asunto personal. Mándalos al infierno». «Pero, William», insistió Robert, «no se irán. Creen que estamos involucrados en algún tipo de negocio ilegal. Tenemos que hacer algo». William respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Escúchame con atención. Este dinero es de mi propiedad. Puedo hacer lo que quiera con él. Si alguien tiene alguna pregunta, puede dirigirse directamente a mí. Ahora pónganse manos a la obra y dejen de alarmarse». Colgó el teléfono, sintiendo cómo crecía la tensión. Los años de imagen cuidadosamente construida de hombre de negocios duro podían venirse abajo en un instante, pero no podía permitirlo. Demasiada gente dependía de su ayuda secreta. William se acercó a la caja fuerte oculta tras el cuadro de su despacho. Al abrirla, sacó una carpeta de documentos. Contenía nombres, direcciones y fotografías de personas a las que había ayudado a lo largo de los años. Entre ellas estaba Elizabeth Thompson, una viuda con 2 hijos que estaba a punto de perder su casa por culpa de las deudas. Recordó la primera vez que vio su historia en el periódico local. La mujer, que había perdido a su marido en un accidente de tráfico, luchaba sola por criar a sus 2 hijos pequeños y tenía 2 trabajos para llegar a fin de mes. Le recordó a su propia infancia, cuando su madre luchaba por alimentar a la familia tras la muerte de su padre. William suspiró mientras cerraba la carpeta. Sabía que sus acciones podían parecer extrañas o incluso sospechosas para los demás,
pero para él era la única forma de devolver la ayuda que su propia familia había recibido en su día. De repente, llamaron a la puerta. Era su ama de llaves, la señora Jenkins. «Señor Blackwood», dijo al entrar en la habitación, «hay cartas aquí. Y también están esos periodistas otra vez. Están esperando en la puerta». William asintió. «Gracias, señora Jenkins. Me ocuparé de ello». Cuando ella se fue, él se acercó a la ventana. Efectivamente, había un grupo de periodistas con cámaras y micrófonos en la puerta de su finca. Eran como chacales, dispuestos a arrancar cualquier historia en titulares sensacionalistas. William sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a ellos, pero no hoy. Hoy tenía cosas más importantes que hacer. Cogió el teléfono y marcó un número. «Michael, prepara el coche, estamos de camino». Elizabeth Thompson estaba de pie junto a la ventana de su pequeña casa, mirando a sus hijos, Tom, de 10 años, y Emma, de 8, jugar en el patio. Sus risas resonaban en el aire, pero el corazón de Elizabeth estaba apretado por la preocupación. Sabía que esta casa, lo único que le quedaba de su difunto marido, podía perderse a causa de las deudas. De repente sonó el timbre. Elizabeth se sobresaltó, temiendo que fuera otro cobrador, pero cuando abrió la puerta, allí estaba un mensajero con un sobre en las manos. «¿Señora Thompson?», preguntó. «Sí, soy yo», respondió Elizabeth, tratando de ocultar su ansiedad. «Esto es para usted», dijo el mensajero entregándole el sobre. «Que tenga un buen día». Elizabeth cerró la puerta y abrió lentamente el sobre. Dentro había un extracto bancario y una nota anónima. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la cantidad que aparecía en el extracto, suficiente para cubrir todas sus deudas y algo más. Con manos temblorosas desdobló la nota. «Estimada S.R.A. Thompson, su familia se merece un futuro mejor. Utilice estos fondos sabiamente y no pierda la esperanza. Sus hijos son su mayor activo». Elizabeth se hundió en una silla, incapaz de creer lo que veía. ¿Quién podía enviarle una suma tan grande de dinero? ¿Y por qué de forma anónima? Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, William Blackwood estaba sentado en su despacho, revisando los informes sobre las últimas donaciones anónimas. Siempre comprobaba personalmente que el dinero llegara a sus destinatarios. «Señor Blackwood», se oyó la voz de Linda por el interfono. «La señorita Anderson, del New York Times, está aquí. Insiste en verle». William suspiró. Katie Anderson era una conocida periodista especializada en investigaciones sobre grandes empresas. Sabía que tarde o temprano se interesaría por su negocio. «Muy bien, Linda. Hazla pasar», dijo, preparándose para una conversación desagradable. Katie Anderson entró en el despacho y sus ojos penetrantes captaron de inmediato todos los detalles. «Señor Blackwood, gracias por tomarse el tiempo para verme», comenzó. «Señorita Anderson, soy una persona muy ocupada. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó William con frialdad. Katie sacó un bloc de notas. «Estoy investigando unas extrañas transacciones financieras relacionadas con su empresa. Regularmente desaparecen grandes sumas de dinero de sus cuentas, pero no hay rastro de a dónde van. ¿Desea hacer algún comentario al respecto?». William mantuvo la calma. «Señorita Anderson, mis finanzas personales son asunto mío. No estoy obligado a informar a la prensa de todos mis movimientos». «Pero, señor Blackwood», insistió Katie, «estas sumas son demasiado grandes para ignorarlas. La gente tiene derecho a saber si usted está involucrado en algún negocio ilegal». William sintió que su ira empezaba a hervir por dentro, pero se mantuvo frío por fuera. «Señorita Anderson, comprendo que busque causar sensación, pero le aseguro que todas mis acciones son absolutamente legales. Si tiene acusaciones concretas, póngase en contacto con mis abogados. Ahora, si me disculpa, tengo una reunión importante». Katie se levantó de mala gana. «Esto no ha terminado, señor Blackwood.
Voy a llegar al fondo de esto. Cuando se marchó, William respiró hondo. Sabía que Katie Anderson no se rendiría tan fácilmente, pero no podía dejarla revelar su secreto. Demasiada gente dependía de su ayuda. Esa noche, William decidió ir a ver cómo estaba la familia Thompson. Aparcó su discreto coche no muy lejos de su casa y observó. Vio a Elizabeth jugando con los niños en el patio, con los rostros radiantes de felicidad. Para eso había hecho todo aquello. De repente, le llamó la atención otro coche aparcado un poco más lejos. Katie Anderson estaba sentada en él, tomando notas en un cuaderno. William se puso tenso. ¿Habría seguido ya el rastro? Al día siguiente, William llamó a su viejo amigo y abogado, Richard Oakes. «Richard, necesito tu consejo», le dijo William cuando se quedaron solos en su despacho. «¿Qué te pasa, Will?», preguntó Richard, percibiendo la preocupación de su amigo. William le habló de la investigación de Katie Anderson y de sus preocupaciones. Richard escuchó atentamente y luego dijo: «Will, lo que estás haciendo es noble, pero debes comprender los riesgos. Si la verdad sale a la luz, podría destruir todo lo que has construido». «Lo sé», respondió William, «pero no puedo detenerme. Esta gente necesita ayuda». Richard suspiró. «De acuerdo, esto es lo que podemos hacer». Mientras tanto, Elizabeth Thompson estaba sentada en su oficina bancaria, todavía incrédula ante lo que estaba ocurriendo. «Bueno, señora Thompson», le dijo el director del banco, «todas sus deudas han sido saldadas y aún le queda una cantidad considerable en su cuenta. Puede estar tranquila respecto a su casa». Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No sé cómo ha ocurrido. Es como un milagro». El director sonrió. «A veces ocurren milagros, señora Thompson. Está claro que alguien se preocupa por usted». De camino a casa, Elizabeth no podía dejar de pensar en el misterioso benefactor. ¿Quién podría ser? ¿Y por qué había decidido ayudarla? Por la noche, cuando los niños ya dormían, Elizabeth se sentó en la cocina a mirar viejas fotografías. Una de ellas era de su difunto marido, John, sonriente y feliz. Recordó que él siempre decía que las cosas buenas vuelven a uno. «John», susurró, «si pudieras ver esto. Alguien ha salvado a nuestra familia». De repente, su mirada se posó en un viejo recorte de periódico que había estado guardando. Era un artículo sobre William Blackwood, un hombre de negocios conocido por su dureza. Elizabeth recordó cómo John había trabajado una vez en uno de los negocios de Blackwood y siempre decía que había algo más detrás de la fría fachada. «¿Podría ser él?», pensó Elizabeth, pero enseguida descartó la idea. Sería demasiado increíble. Mientras tanto, William Blackwood estaba sentado en su despacho, revisando las nuevas peticiones de ayuda. Cada historia le llegaba al corazón, recordándole su propio pasado. Sabía que no podía ayudar a todo el mundo, pero intentaba hacerlo lo mejor posible. De repente, su mirada se posó en una fotografía que había sobre la mesa. Era de un joven William con su madre, ambos sonrientes a pesar de las dificultades que atravesaban en aquel momento. «Espero que estés orgullosa de mí, mamá», susurró. William sabía que su camino no sería fácil. Periodistas como Katie Anderson no detendrían sus investigaciones, pero estaba dispuesto a proteger su secreto a toda costa, porque para él no se trataba solo de dinero o ayuda, se trataba de esperanza, la esperanza que una vez le habían dado a él y que ahora intentaba transmitir a otros. Katie Anderson estaba sentada en su mesa de la redacción del New York Times, rodeada de montones de papeles y tazas de café vacías. Llevaba varias semanas trabajando en una investigación sobre los negocios financieros de William Blackwood, y algo en el caso la inquietaba. «Oye, Katie, ¿aún no te has ido a casa?», le preguntó su colega Mike al pasar junto a su mesa. Katie levantó la vista de sus papeles. «No, Mike, aquí hay algo que no cuadra y tengo que averiguar qué es».
Mike se detuvo y miró los papeles desperdigados. ¿Todavía se trata de ese millonario, Blackwood? Sí, asintió Katie. Mira, aquí están los estados financieros de su empresa de los últimos 5 años. Todos los meses, grandes sumas de dinero simplemente desaparecen. Mike silbó. Tal vez solo le gusta la buena vida. ¿Yates, jets privados, ese tipo de cosas? Katie negó con la cabeza. No, esto es diferente. No hay rastro de gastos suntuarios. Ese dinero simplemente se evapora, y lo extraño es que no encuentro ninguna explicación a estas transacciones. ¿Crees que podría estar relacionado con algo ilegal?, preguntó Mike repentinamente interesado. No lo sé, admitió Katie, pero es muy sospechoso. Blackwood es conocido por su dureza en los negocios y su deseo de maximizar los beneficios. ¿Por qué iba a tirar así el dinero? Mike se encogió de hombros. ¿Quizá lo está ocultando? ¿Evadiendo impuestos? Katie lo pensó. Tal vez. O algo peor. Corrupción, blanqueo de dinero, quién sabe. Al día siguiente, Katie decidió visitar las oficinas de Industrias Blackwood con el pretexto de una entrevista sobre el éxito de la empresa. Esperaba poder observar a Blackwood de cerca y quizá descubrir algo sospechoso. Cuando entró en el enorme rascacielos de cristal, la recibió Linda, la secretaria de Blackwood. «¿Señorita Anderson?» El señor Blackwood la espera en su despacho. Katy subió al último piso y entró en un amplio despacho con ventanas panorámicas. William Blackwood estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. «Señorita Anderson», dijo sin volverse, «he oído que está interesada en nuestras finanzas». Katy se puso tensa. «Señor Blackwood, solo quiero escribir un artículo sobre el éxito de su empresa». Blackwood se volvió y le dirigió una mirada penetrante. «¿En serio? He oído que está usted investigando más a fondo, mucho más». Katy sintió que el corazón le latía más deprisa. No esperaba que fuera tan directo. «Solo hago mi trabajo, señor Blackwood», respondió, tratando de mantener la calma. Blackwood se acercó. «¿Y qué tipo de historia espera encontrar, señorita Anderson? ¿Corrupción? ¿Fraude financiero?» Katy decidió ir al grano. «¿Hay algo que encontrar, señor Blackwood?» Él sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Está jugando con fuego, señorita Anderson. Le aconsejo que tenga más cuidado». Después de este encuentro, Katy estaba aún más convencida de que Blackwood ocultaba algo. Decidió investigar más a fondo. Katy pasó las siguientes semanas examinando cada detalle de los estados financieros de Blackwood Industries. Se puso en contacto con antiguos empleados de la empresa, tratando de encontrar a alguien que pudiera arrojar luz sobre las misteriosas transacciones. Una noche, recibió una llamada de un informante anónimo. «Señorita Anderson, he oído que está interesada en los asuntos de Blackwood». «¿Quién es?», preguntó Katy tensa. «Eso no es importante. Lo que importa es que sé a dónde va a parar el dinero». Katy sintió que la adrenalina le corría por las venas. «Por teléfono no», respondió la voz. «Nos vemos mañana a las 10 en Central Park, junto a la fuente». A la noche siguiente, Katy esperaba nerviosa junto a la fuente. De repente, un hombre encapuchado se le acercó. «¿Señorita Anderson?» «Soy yo», respondió ella. «¿Qué sabe de Blackwood?» El hombre miró a su alrededor. Blackwood no es quien dice ser. Este dinero se destina a operaciones encubiertas. «¿Qué operaciones?», insistió Katy. «No puedo decir más que eso, pero indaga más. Busca conexiones con políticos, con grandes corporaciones. Blackwood está construyendo un imperio, y no siempre por medios legales». Con eso, el hombre se fue rápidamente, dejando a Katy con aún más preguntas. De vuelta a la redacción, Katy empezó a encajar las piezas del rompecabezas. Creó un gran diagrama en la pared, conectando las diversas transacciones, nombres y empresas. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mike, entrando en la sala a altas horas de la noche. Katy
Se volvió hacia él con un brillo en los ojos. Mike, creo que estoy tras la pista de algo grande. Blackwood no es solo un evasor de impuestos. Está creando una red de influencias. Políticos, jueces, grandes empresas, todos están conectados. Mike miró el diagrama en la pared. Kathy, estas son acusaciones serias. Todavía no, respondió ella. Pero estoy cerca, y no pararé hasta saber la verdad. Lo que Kathy no sabía era que, en ese mismo momento, en su despacho, William Blackwood recibía un mensaje de su informador. Está indagando más. Ella sabe de las conexiones. ¿Qué hacemos? Blackwood miró el mensaje largo rato antes de responder. Vigílala. Pero no interfieras. Todavía no. Miró por la ventana la ciudad de noche. Su secreto estaba en peligro y sabía que pronto tendría que tomar una decisión difícil. Pero por ahora, el juego estaba en marcha, y William Blackwood no iba a caer sin luchar. Elizabeth Thompson estaba de pie junto a la ventana de su pequeña casa, mirando a sus hijos, Tom y Emma, jugar en el patio. Aún no podía creer lo que había ocurrido en las últimas semanas. La donación anónima no solo había salvado su casa de ser vendida por deudas, sino que también les había dado la oportunidad de una nueva vida. De repente, un coche negro pasó lentamente por delante de su casa. Elizabeth se puso tensa. Era la tercera vez en una semana que veía el coche. ¡Mamá!, gritó Emma entrando corriendo en casa. «Mira lo que he encontrado en el buzón». Elizabeth se volvió y vio a su hija con un sobre grande en la mano. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó cogiendo el sobre. Al abrirlo, Elizabeth encontró un documento y una nota en su interior. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, al leer el contenido. «Estimada señora Thompson, nos complace anunciarle que sus hijos, Tom y Emma, han obtenido una beca completa para asistir al prestigioso colegio privado Oakwood Academy. Se cubrirán todos los gastos, incluidos libros de texto, uniformes y transporte. Por favor, póngase en contacto con nosotros para más detalles. Atentamente, Administración de la Academia Oakwood». Elizabeth sintió que se le cortaba la respiración. Era uno de los mejores colegios de la ciudad, uno con el que nunca había soñado para sus hijos. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Tom mientras se acercaba a ella. Elizabeth trató de ocultar su emoción. «Nada, cariño, solo unos papeles». Esa noche, cuando los niños se durmieron, Elizabeth se sentó en la cocina a releer los periódicos. Había algo que le resultaba extraño. Primero la donación anónima que salvó su casa, y ahora esta beca inesperada. Era demasiado bueno para ser verdad. Al día siguiente, Elizabeth decidió visitar el colegio en persona. Cuando llegó a la Academia Oakwood, la recibió una amable recepcionista. «¿En qué puedo ayudarle?», le preguntó con una sonrisa. Elizabeth le enseñó la carta. «La recibí ayer. Me gustaría saber más sobre esta beca». La secretaria miró los documentos y de repente enarcó las cejas, sorprendida. «Ah, es una beca especial de nuestro benefactor anónimo. Hemos recibido instrucciones de proporcionar a sus hijos todo lo que necesiten». Elizabeth se sintió mareada. «¿Un benefactor anónimo? ¿Pero quién es? ¿Y por qué nosotros?». La secretaria se encogió de hombros. «Me temo que no dispongo de esa información. Nos limitamos a seguir instrucciones». De camino a casa, Elizabeth no podía evitar la sensación de que había algo más en todo aquello. Recordó el coche negro que veía a menudo cerca de su casa. ¿Tendría algo que ver? Por la noche, cuando los niños dormían, Elizabeth oyó que llamaban a la puerta. Abrió la puerta y encontró a una mujer de mediana edad con un cuaderno en la mano. «Señora Thompson, soy Katie Anderson del New York Times. ¿Puedo hablar con usted un momento?». Elizabeth se puso tensa. «¿De qué?». Katie sonrió. «Estoy escribiendo un reportaje sobre personas que han recibido ayudas económicas inesperadas. Me he enterado de que a usted le ha pasado algo parecido hace poco». Elizabeth sintió que el corazón le latía más deprisa.
no sé de qué me está hablando. Señora Thompson, dijo Kathy con suavidad, sé lo de la donación anónima que salvó su casa y lo de la beca para sus hijos. Elizabeth sintió que el pánico se apoderaba de ella. ¿Cómo se ha enterado de esto? Kathy dio un paso adelante. Tengo mis fuentes, pero no estoy aquí para causar problemas. Solo quiero entender qué está pasando. ¿Sabes quién está detrás de esta ayuda? Elizabeth negó con la cabeza. No, no lo sé. Todo era anónimo. Kathy sacó una fotografía. ¿Ha visto alguna vez a este hombre por su casa? Elizabeth miró la foto y sintió que se le paraba el corazón. Era William Blackwood, el famoso hombre de negocios que solo había visto en las noticias. No, dijo, tratando de ocultar su emoción. No le conozco. Katie la miró atentamente. S.R.A. Thompson, si sabe algo, por favor dígamelo. Podría ser importante. Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Solo quiero proteger a mis hijos. No sé qué está pasando, pero esta ayuda nos ha cambiado la vida. Kathy le puso suavemente la mano en el hombro. Lo entiendo, pero a veces la ayuda puede venir de fuentes inesperadas, y no siempre con buenas intenciones. Cuando Kathy se fue, Elizabeth no pudo dormir en toda la noche. Pensó en todo lo que había ocurrido en las últimas semanas, la donación anónima, la beca, el auto negro, y sobre William Blackwood. A la mañana siguiente tomó una decisión. No podía aceptar esta ayuda sin saber de dónde venía y qué se esperaba de ella a cambio. Elizabeth llamó a la escuela. Hola, soy Elizabeth Thompson. Llamo por una beca para mis hijos. Agradezco la oferta, pero tenemos que rechazarla. Luego fue al banco y pidió ver al director. Señora Thompson, ¿en qué puedo ayudarla?, le preguntó. Elizabeth respiró hondo. Quiero devolver el dinero que se transfirió anónimamente a mi cuenta, hasta el último céntimo. El director la miró sorprendido. Pero, ¿por qué? Ese dinero salvó su casa. Lo sé, respondió Elizabeth, pero no puedo aceptarlo. Así no. Cuando regresó a casa, volvió a ver el coche negro aparcado cerca. Esta vez, Elizabeth decidió actuar. Se acercó al coche y llamó a la ventanilla. La ventanilla bajó lentamente y vio la cara del conductor. ¿Quién es usted? ¿Y por qué nos sigue? El conductor parecía confuso. Solo hago mi trabajo, señora. ¿El trabajo de quién?, insistió Elizabeth. ¿Quién la ha contratado? El conductor la miró en silencio, claramente sin saber qué decir. De repente, Elizabeth oyó una voz detrás de ella. ¿Señora Thompson? Se dio la vuelta y vio a William Blackwood de pie a unos metros de ella. Señor Blackwood, susurró, sintiendo que el corazón le latía más deprisa. Él dio un paso adelante. Creo que tenemos que hablar. Sí, tenemos que hablar. De por qué has decidido inmiscuirte en nuestras vidas. De por qué crees que puedes comprarnos con tu dinero. Blackwood parecía sorprendido. Señora Thompson, solo intentaba ayudar. ¿Ayudar?, le interrumpió Elizabeth. ¿Crees que espiarnos es ayudar? ¿Que manipular nuestras vidas es ayudar? No somos marionetas en su juego, señor Blackwood. Somos seres humanos, y merecemos que se nos respete. Blackwood parecía atónito. Nunca quise, pero lo hiciste, dijo Elizabeth con firmeza. Y ahora quiero que nos dejes en paz. He devuelto el dinero y renuncié a la beca. Podemos arreglárnoslas solas. Con eso, se dio la vuelta y caminó de regreso a su casa, dejando a Blackwood de pie en la calle, sorprendido. Una vez dentro, Elizabeth se apoyó en la puerta y respiró hondo. Sabía que había tomado una decisión difícil, pero también sabía que era la decisión correcta. No podía permitir que alguien controlara su vida, aunque tuviera buenas intenciones. Aquella noche, tumbada en la cama, Elizabeth pensó en el futuro. Sabía que sería difícil para ellos, pero también sabía que lo lograrían, juntos, como una familia.
Al otro lado de la ciudad, William Blackwood estaba sentado en su despacho mirando una fotografía de Elizabeth y sus hijos. Nunca había pensado que su intento de ayudar pudiera tener tales consecuencias. Y ahora no sabía qué hacer. Kathy Anderson estaba sentada ante su escritorio, rodeada de montañas de papeles y documentos. Su investigación sobre William Blackwood estaba cobrando impulso, y ella sentía que estaba a punto de hacer un descubrimiento importante. De repente, sonó su teléfono. Un número desconocido apareció en la pantalla. «Aquí, Kathy Anderson», contestó. «Señorita Anderson», dijo una voz tranquila al otro lado de la línea. «Tengo información sobre William Blackwood que le interesará». Katie se puso tensa. «¿Quién es?» «Eso no es importante. Lo importante es que sé de las transferencias secretas de fondos de las cuentas de Blackwood a las cuentas de la gente corriente». Katie sintió que el corazón le latía más deprisa. «Adelante. Reúnete conmigo dentro de 1 hora en la cafetería Blue Moon, en la esquina de la Quinta Avenida. Llevaré un sombrero azul». La llamada se cortó. Katie respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Este podría ser el gran avance que estaba esperando. Exactamente 1 hora después, Katie estaba sentada en una cafetería, mirando nerviosa a su alrededor. De repente, un hombre con sombrero azul se acercó a su mesa. «¿Señorita Anderson?», preguntó en voz baja. Katie asintió y el hombre se sentó frente a ella. «Tengo pruebas», dijo, sacando un pendrive. «Tiene todos los detalles de las transferencias de dinero de Blackwood a varias familias de la ciudad». Katie cogió el pendrive con manos temblorosas. «¿Por qué me da esto?». El hombre sonrió sombríamente. «Digamos que solía trabajar para Blackwood, y sé que no es quien dice ser». Después de la reunión, Katie se apresuró a volver a la redacción. Pasó toda la noche analizando los datos del pendrive. Con cada minuto que pasaba, la imagen se volvía más clara e impactante. A la mañana siguiente, irrumpió en el despacho del redactor jefe. «John, tengo una bomba», dijo, arrojando una carpeta de documentos sobre el escritorio. «William Blackwood está transfiriendo en secreto millones de dólares a gente corriente de toda la ciudad». John la miró sorprendido. «¿Qué? ¿Por qué iba a hacer eso?». Katie negó con la cabeza. «Aún no lo sé, pero es una gran historia. Tenemos que publicarla». John miró detenidamente los documentos. «Katie, se trata de acusaciones graves. Necesitamos más pruebas antes de publicarlo». «Pero tenemos todos estos datos», insistió Katie. John suspiró. «Mira, sé cuánto quieres publicar esta historia, pero no podemos arriesgarnos a que Blackwood nos demande. Necesitamos algo más que eso. Habla con la gente que recibió el dinero». Katie asintió, dándose cuenta de que John tenía razón. Decidió empezar por Elizabeth Thompson. Cuando Katie llegó a la casa de los Thompson, vio a Elizabeth saliendo de la casa. «Sr. Thompson», gritó Katie. «¿Puedo hablar con usted un momento?». Elizabeth se tensó al ver a la periodista. «Señorita Anderson, ya le he dicho todo lo que sé». Katie se acercó. «Sé lo del dinero que recibió de William Blackwood y lo de la beca para sus hijos». Elizabeth sintió que la sangre se le escurría de la cara. «No sé de qué me está hablando». Katie sacó copias de los documentos. «Tengo pruebas, señora Thompson. Sé que devolvió el dinero y renunció a la beca. Pero, ¿por qué? ¿Qué ocurrió?». Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No lo entiende. Esta ayuda parecía una bendición, pero luego...». «¿Luego qué?», preguntó Katie con dulzura. Elizabeth respiró hondo. «Sentí que todo era por una razón, que alguien intentaba controlar nuestras vidas, y no podía aceptarlo». Katie asintió, anotando cada palabra. «No eres la única que ha recibido este tipo de ayuda. Hay otras familias». Elizabeth la miró sorprendida. «¿Otras? ¿Cuántas?». «Docenas, quizá cientos», respondió Katie.
Y todo el dinero procede de William Blackwood. Elizabeth sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Pero por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Katie negó con la cabeza. Eso es lo que intento averiguar, y necesito su ayuda, señora Thompson. Elizabeth miró largamente a la periodista antes de tomar una decisión. De acuerdo, le contaré todo lo que sé. Katie pasó los días siguientes hablando con otras familias que habían recibido ayuda de Blackwood. Las historias eran similares. Una ayuda económica inesperada que parecía un milagro, seguida de la sensación de que había algo más. Cuando Katie regresó a la redacción, estaba lista para escribir su artículo. Pero antes de que pudiera sentarse ante el ordenador, John se le acercó con expresión seria. «Katy, a mi despacho, ahora mismo». Un hombre con un traje caro se sentó en el despacho de John. «Katy, este es el señor Harrison, el abogado de William Blackwood», le presentó John. El señor Harrison sonrió fríamente. «Señorita Anderson, he oído que está preparando un artículo sobre mi cliente». Katy se tensó. «Es cierto». «Vengo a advertirle», continuó Harrison. «Si publica este artículo, la demandaremos por difamación». Katy sintió que le subía la ira. «Tengo pruebas. Esto no es una calumnia». Harrison sonrió aún más fríamente. «¿Pruebas de qué, señorita Anderson? De que mi cliente ayuda a la gente. Eso no es un delito». «¿Pero por qué en secreto?», preguntó Katy. «¿Por qué no en público?». Harrison se encogió de hombros. «Puede que mi cliente esté siendo modesto. En cualquier caso, no es asunto suyo». Cuando el abogado se marchó, John se volvió hacia Katy. «¿Qué piensas hacer?». Katy respiró hondo. «Voy a publicar el artículo. La gente tiene derecho a saber la verdad». John asintió. «Bien, pero prepárate para las consecuencias». Al día siguiente, el artículo de Katy apareció en la portada del New York Times bajo el titular «La caridad secreta de un multimillonario, buenas intenciones o control oculto». La reacción fue inmediata y violenta. Los teléfonos de la redacción no paraban de sonar. La gente quería saber más, compartía sus historias, expresaba su apoyo o su indignación. Elizabeth Thompson estaba sentada en la cocina leyendo un artículo cuando oyó que llamaban a la puerta. La abrió y se encontró con una multitud de periodistas. «S.R.A. Thompson, ¿qué piensa de las acciones de William Blackwood? ¿Siente que se han aprovechado de usted? ¿Por qué devolvió el dinero?». Elizabeth sintió que el pánico se apoderaba de ella. Cerró rápidamente la puerta y se apoyó en ella, temblando. En ese momento, William Blackwood estaba sentado en su despacho, mirando el artículo. Su rostro era impenetrable, pero sus ojos mostraban una mezcla de ira y tristeza. «Señor», dijo su secretaria al entrar en el despacho, «hay cientos de llamadas de periodistas. ¿Qué les digo?». Blackwood guardó silencio largo rato antes de contestar. «Dígales que haré una declaración. Mañana a las 10 de la mañana». Cuando la secretaria se marchó, Blackwood se acercó a la ventana y contempló la ciudad. Sabía que su secreto había salido a la luz y que ahora tendría que afrontar las consecuencias de sus actos. Pero, ¿comprendería la gente sus motivos? ¿Creerían que realmente quería ayudar? Suspiró y se volvió hacia su escritorio. Frente a él había una fotografía de su madre, que también había recibido ayuda inesperada en un momento de necesidad. «Espero que lo entiendas, mamá», susurró, antes de empezar a preparar su comunicado de prensa. Elizabeth Thompson estaba sentada en el sofá con los brazos alrededor de la cabeza. El televisor de la esquina retransmitía la rueda de prensa de William Blackwood, pero ella apenas oía lo que decía. Los últimos días habían sido una pesadilla. Tras la publicación del artículo de Katy Anderson, la vida de Elizabeth cambió radicalmente. Los reporteros estaban constantemente en la puerta de su casa, sus vecinos la miraban con recelo, y los niños del colegio empezaron a burlarse de Tom y Emma. «Mamá», dijo Emma en voz baja cuando se acercó a ella,
¿Por qué todo el mundo nos mira así? Elizabeth levantó la vista intentando contener las lágrimas. La gente no lo entiende, cariño, todo va a salir bien. Pero ella ya no creía en sus propias palabras. Ayer recibió una carta de su jefe en la que le pedía que se tomara una excedencia indefinida debido a la excesiva atención de la prensa. De hecho, estaba despedida. De repente, suena el timbre. Elizabeth se puso tensa, temiendo que fueran otra vez los periodistas. Pero cuando abrió la puerta, vio a Kathy Anderson. «Señora Thompson», empezó Katie, pero Elizabeth la interrumpió. «¿Qué hace aquí? ¿No nos ha arruinado ya bastante la vida?» Katie parecía estupefacta. «He venido a disculparme. No pensé que las cosas acabarían así». Elizabeth sintió que la ira aumentaba en su interior. «¿No? ¿En qué pensabas cuando publicaste aquel artículo? ¿En tu carrera? ¿En la sensación?» Katie intentó decir algo, pero Elizabeth continuó. «¿Sabes que me despidieron? ¿Que mis hijos tienen miedo de ir al colegio? ¿Que nuestros vecinos nos miran como si fuéramos delincuentes?» Kathy empezó, pero Elizabeth volvió a interrumpirla. «¿No? ¿Qué esperabas? ¿Que la gente leyera tu artículo y se olvidara de él? Nos has expuesto al mundo». Kathy parecía muy enfadada. «Señora Thompson, comprendo su enfado, pero yo solo hacía mi trabajo. La gente tenía derecho a saber la verdad». Elizabeth se rió amargamente. «¿La verdad? ¿Estás segura de que sabes toda la verdad? ¿Sabes lo difícil que fue tomar la decisión de devolver ese dinero? ¿Lo aterrador que fue rechazar ayuda cuando luchabas por llegar a fin de mes?» Katie escuchó en silencio sin saber qué decir. Elizabeth continuó, con la voz temblorosa por la emoción. «¿Sabes lo que significa ser viuda con 2 hijos? Despertarse cada mañana y no saber si hoy podrás dar de comer a tus hijos. Y luego recibir una ayuda que parece un milagro, pero sentir que no está bien». Hizo una pausa, intentando contener las lágrimas. «Devolví ese dinero no porque fuera estúpida u orgullosa. Fue porque quería proteger a mi familia. No quería que nadie controlara nuestras vidas. Pero ahora no sé si puedo proteger a mis hijos». Katie se quedó allí, atónita ante la fuerza de las emociones de Elizabeth. No lo sabía. «Katie, lo siento mucho». Elizabeth negó con la cabeza. «Tus disculpas no cambiarán nada. Vete, por favor, y no vuelvas por aquí». Cuando Kathy se marchó, Elizabeth cerró lentamente la puerta y se apoyó en ella, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. No sabía qué hacer a continuación. ¿Cómo podía proteger a su familia de esta tormenta que ni había pedido ni se merecía? Volvió al salón, donde Tom y Emma estaban sentados abrazados. Parecían tan pequeños y vulnerables. «Mamá», dijo Tom en voz baja, «¿podemos irnos de aquí? A algún sitio donde nadie nos conozca». Elizabeth sintió que se le partía el corazón al oír esas palabras. Se acercó a los niños y los abrazó con fuerza. «Lo conseguiremos, queridos. Somos fuertes, estamos juntos y lo superaremos». Pero en el fondo, no estaba segura de sus palabras. No sabía cómo manejarían la situación. Pero sabía una cosa: haría todo lo posible para proteger a sus hijos, aunque eso significara empezar de cero. William Blackwood estaba de pie frente al espejo de su espacioso ático, ajustándose la corbata. En unas horas iba a dar una rueda de prensa que podría cambiarlo todo. Sus ojos se posaron en una fotografía de su tocador, una mujer joven con un bebé en brazos sonriendo a la cámara. «Mamá», susurró, «espero que lo entiendas. William nació en una familia pobre de las afueras de Nueva York. Su padre murió cuando él solo tenía 5 años, dejando a su madre sola con un niño pequeño y muchas deudas. Vivían de cheque en cheque, saltándose a menudo comidas y cenas. Un día, cuando la situación parecía desesperada, recibieron un sobre anónimo con dinero, suficiente para cubrir todas sus deudas e incluso dejar algo. Aquello les cambió la vida. La madre de William siempre le decía: «Algún día, cuando crezcas y tengas éxito,
no olvides ayudar a otra persona como nos ayudaste a nosotros. Estas palabras están profundamente arraigadas en el alma de William. Cuando se convirtió en un hombre de negocios de éxito, construyendo Industrias Blackwood desde los cimientos, decidió cumplir la promesa de su madre. William suspiró mientras se alejaba del espejo. Recordó cómo había iniciado su misión secreta de ayudar. Al principio, eran pequeñas cantidades de dinero que entregaba anónimamente a familias necesitadas. Luego, a medida que su negocio crecía, las cantidades aumentaron. Creó un sofisticado sistema para identificar a quienes realmente necesitaban ayuda. Sus ayudantes recopilaban información sobre las familias en dificultades, y William decidía personalmente a quién ayudar y cómo hacerlo. Elizabeth Thompson era una de esas familias. Cuando William conoció su historia, una viuda con 2 hijos a punto de ser desahuciada, no pudo evitar intervenir. Pero nunca esperó que su ayuda tuviera tales consecuencias. De repente, sonó el teléfono. Era Robert, su director financiero. «William», empezó entusiasmado, «¿estás seguro de lo de la rueda de prensa? ¿Quizás sea mejor negarlo todo?» William negó con la cabeza. «No, Robert, basta de mentiras. Es hora de decir la verdad». Cuando llegó a la oficina de Industrias Blackwood, una multitud de periodistas ya se había reunido fuera. William respiró hondo, preparándose para la tormenta que estaba a punto de desatarse. La sala de conferencias estaba abarrotada. Las cámaras hacían clic y los micrófonos apuntaban al estrado. William se acercó lentamente al podio, sintiendo los cientos de ojos clavados en él. «Señoras y señores», comenzó, «les he reunido hoy aquí para decirles la verdad sobre mí, sobre Industrias Blackwood y sobre esas misteriosas transferencias de fondos de las que todos han oído hablar». Hizo una pausa, mirando alrededor de la habitación. «Sí, es verdad. Hice transferencias secretas de dinero a varias familias de la ciudad, pero no con fines de control o manipulación, como algunos suponen, sino por el deseo de ayudar». Se levantó un ruido en la sala. Los periodistas empezaron a gritar preguntas, pero William levantó la mano para pedir silencio. «Nací en una familia pobre», continuó. «Mi madre me crió sola, a menudo negándose a sí misma lo básico para que yo pudiera tener todo lo que necesitaba. Una vez, cuando estábamos a punto de ser desahuciados, recibimos ayuda anónima. Esa ayuda nos cambió la vida». William sacó una foto de su madre y se la enseñó a los periodistas. «Mi madre siempre me decía, algún día cuando tengas éxito, no olvides ayudar a alguien como nos ayudaste a nosotros». Y yo le prometí que lo haría. Respiró hondo antes de continuar. «Cuando Industrias Blackwood alcanzó el éxito, decidí cumplir mi promesa, pero quería hacerlo de forma anónima, sin publicidad. Creía que la verdadera caridad no necesita reconocimiento. Los periodistas registraron con avidez cada una de sus palabras. William pudo ver a Katie Anderson entre ellos, mirándole con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Soy consciente de que mis acciones pueden haber parecido sospechosas», continuó William, «y lamento si han causado dolor o molestias a alguien. Nunca fue esa mi intención». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. «También soy consciente de que me he pasado de la raya. Puede que haya intentado controlar algo que no podía controlar, y por ello pido sinceras disculpas». William miró directamente a las cámaras. «Quiero disculparme especialmente con Elizabeth Thompson y su familia. Nunca quise causarles problemas. Solo quería ayudar». La sala se quedó en silencio. Los periodistas parecían estupefactos ante esta franca confesión. «A partir de hoy», continuó William, «todas las actividades benéficas de Industrias Blackwood serán completamente transparentes. Crearemos un fondo oficial para ayudar a las familias necesitadas, y garantizo personalmente que cada céntimo se destinará al fin previsto». Respiró hondo.
Estoy listo para responder a sus preguntas. La sala se llenó de ruido. Los periodistas gritaron preguntas. Señor Blackwood, ¿por qué ha decidido revelar la verdad ahora? ¿Cuánto dinero ha gastado en esta obra de caridad secreta? ¿No teme ser procesado penalmente por sus acciones? William respondió con calma a cada pregunta, sin evasivas ni disimulos. Comprendía que aquello podía costarle su reputación, tal vez incluso su libertad, pero se sintió extrañamente aliviado de poder decir por fin la verdad. Tras la rueda de prensa, William regresó a su despacho. Se sentía agotado, pero extrañamente en paz. De repente llamaron a la puerta. «Pase», dijo. Kathy Anderson entró en el despacho. «Señor Blackwood», empezó diciendo, «no sé qué decir». William sonrió débilmente. «Es la primera vez que veo a un periodista sin palabras». Katie vaciló. «Es que no me esperaba esto, todo esto». William asintió. «Lo comprendo. Estaba haciendo su trabajo, señorita Anderson, y lo hacía bien». Katy lo miró. «¿Pero a costa de qué? ¿Sabe lo que le está pasando a Elizabeth Thompson y a las demás familias?» William suspiró. «Lo sé, y eso es lo que me atormenta. Quería ayudar, y en lugar de eso...» No terminó la frase, pero Katy comprendió. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó. William miró la ciudad por la ventana. «Voy a intentar arreglar lo que he hecho, si es que eso es posible». Cuando Katie se marchó, William permaneció junto a la ventana largo rato, pensando en todo lo que había pasado. Sabía que tenía un largo y difícil camino por delante, pero por primera vez en muchos años sintió que estaba en el camino correcto. Miró la foto de su madre y dijo en voz baja: «Espero que estés orgullosa de mí, mamá. Intento hacer lo que me enseñaste». Con esas palabras, William Blackwood volvió a su escritorio, dispuesto a afrontar las consecuencias de sus actos y a empezar de nuevo, esta vez abierta y honestamente. William Blackwood estaba de pie junto a la ventana panorámica de su despacho, observando el bullicio de las calles de Nueva York. Había pasado una semana desde su confesión en rueda de prensa, y el mundo a su alrededor había cambiado. El teléfono de su mesa volvió a sonar. William ni siquiera se giró para contestar. Sabía que probablemente se trataba de otro periodista que quería una entrevista exclusiva, o, peor aún, de otro socio comercial que quería cortar todos los lazos con Industrias Blackwood. «Señor», se oyó la voz de su secretaria por el intercomunicador, «el Consejo de Administración solicita una reunión. Dicen que es urgente». William respiró hondo. «Diles que estaré allí en 5 minutos». Volvió a su escritorio y cogió la foto de su madre que siempre estaba allí. «¿Qué dirías ahora, mamá?», susurró. «¿Estarías orgullosa de mí o decepcionada?». Con estos pensamientos, se puso en marcha hacia la reunión que sabía que podía costarle todo lo que había acumulado durante años. Cuando William entró en la sala de conferencias, todas las conversaciones se interrumpieron al instante. Sintió las frías miradas de los miembros de la junta. «Caballeros», empezó, tomando asiento a la cabecera de la mesa, «entiendo que quieren discutir los últimos acontecimientos». Robert Sterling, el miembro más veterano de la junta, se levantó. «William, siempre te hemos respetado como líder y hombre de negocios, pero lo que ha ocurrido es inaceptable». William asintió. «Comprendo su indignación, pero he actuado de acuerdo con mis convicciones». «Tus convicciones», intervino otro miembro del consejo, «nos han costado millones de dólares. Las acciones de la empresa cayeron un 30% en una semana. Los inversores se retiraban en masa». William sintió que se le hundía el corazón. Sabía que las consecuencias serían graves, pero no esperaba que lo fueran tanto. «¿Qué propones?», preguntó en voz baja. Robert volvió a tomar la palabra. «Creemos que deberías dejar de dirigir la empresa durante un tiempo, al menos hasta que todo esto se calme». William sintió que le subía la ira. «¿Queréis que abandone la empresa que he construido?».
No lo entiendes, William, dijo Robert con suavidad. No se trata de tus intenciones, se trata de confianza. Inversores, socios, clientes, todos han perdido la confianza en nosotros. Y tenemos que hacer algo al respecto. William permaneció largo rato en silencio, mirando a cada uno de los miembros del consejo. Finalmente se levantó. Entiendo su postura, pero no puedo renunciar a todo lo que he construido. Denme una semana. Intentaré arreglarlo todo. Los miembros de la junta se miraron entre sí, pero finalmente aceptaron. Al salir de la sala de conferencias, William se sintió cansado. Volvió a su despacho y se dejó caer en la silla, tapándose la cara con las manos. De repente, sus ojos se posaron en un viejo álbum que estaba en el último estante de la estantería. William se acercó, lo cogió y le quitó el polvo. Al abrirlo, vio fotos de su infancia. Aquí estaba él, un niño pequeño, frente a una vieja casa en las afueras de la ciudad. Y ahí estaba su madre, cansada pero sonriente, cogiéndole de la mano. William recuerda aquellos tiempos difíciles, lo a menudo que se iban a la cama con hambre, cómo su madre tenía 3 trabajos para darle todo lo que necesitaba. Pasó la página y vio una fotografía que lo cambió todo. Mostraba a su madre sosteniendo un sobre con dinero, el mismo regalo anónimo que les había salvado del desahucio. William recordó cómo su madre lloraba entonces, incapaz de creer su felicidad. Y cómo le dijo: «Ves, Willy, todavía hay gente buena en el mundo, y un día tú serás una de ellas». Estas palabras quedaron profundamente arraigadas en su alma. Han sido el motor de todo lo que ha hecho en los últimos años. William cerró el álbum y se acercó a la ventana. Miró a la ciudad, a la gente que corría, ajena al drama que se desarrollaba en lo alto. Recordó a todas las personas a las que había ayudado a lo largo de los años, las familias que pudieron conservar sus hogares, los niños que recibieron una educación, enfermos que pudieron pagar su tratamiento. Y de repente William se dio cuenta de que no se arrepentía de nada de lo que había hecho. Sí, puede que actuara mal al ocultar su caridad, pero sus intenciones siempre habían sido puras. Se volvió hacia su escritorio y pulsó el botón del interfono. «Linda, ponme con Kathy Anderson del New York Times. Dile que estoy dispuesta a hacer una entrevista completa, sin restricciones». «Pero, señor», se oyó la voz de la secretaria por el interfono. «El Consejo de Administración». «Sé lo que dirán», la interrumpió William. «Pero esta es mi decisión». Una hora más tarde, Kathy Anderson estaba sentada frente a él en su despacho, preparada para una entrevista. «Señor Blackwood», empezó ella, ¿se da cuenta de que esta entrevista podría destruir por completo su reputación? William asintió. «Sí, pero también comprendo que la verdad es el único camino a seguir». Y empezó a hablar sobre su difícil infancia, sobre su madre, que lo sacrificó todo por él, sobre el regalo anónimo que cambió sus vidas, y sobre la promesa que se hizo a sí mismo de ayudar a los demás como él les había ayudado a ellos. Nos habló de todas las familias a las que había ayudado, de cada destino que intentó cambiar para mejor, y de lo doloroso que fue para él ver que su ayuda a veces hacía más mal que bien. «Sé que me equivoqué al ocultar mis acciones», dijo al final, «pero nunca me arrepentiré de haber intentado ayudar a la gente». Cuando terminó la entrevista, Kathy miró a William durante un largo rato, sin saber qué decir. «¿Te das cuenta de que este podría ser el fin de Industrias Blackwood?», preguntó finalmente. William sonrió débilmente. «Tal vez. Pero si ese es el precio por mantenerme fiel a mí mismo y a la memoria de mi madre, estoy dispuesto a pagarlo». Cuando Kathy se fue, William volvió a la ventana. No sabía lo que le depararía el mañana. Tal vez perdería su empresa. Tal vez su reputación se arruinaría para siempre. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió tranquilo. Sabía que había tomado la decisión correcta, y dondequiera que estuviera su madre, estaba seguro de que estaría orgullosa de él.
El sol apenas se abría paso entre las densas nubes cuando William Blackwood salió del edificio de Industrias Blackwood. Podía sentir los ojos de sus empleados clavados en él, una mezcla de sorpresa, decepción y quizá incluso lástima. Su entrevista con Kathy Anderson había aparecido esa mañana en el New York Times y ahora todo el mundo conocía su historia. William se subió a su coche, pero en lugar de conducir hasta su casa, pidió al conductor que le llevara al barrio donde había crecido. Mientras conducían, miraba por la ventanilla recordando su pasado. Se detuvieron ante una casa vieja y destartalada. William bajó del coche y se quedó largo rato mirando el lugar donde había pasado su infancia. La casa vecina donde había vivido la familia Thompson estaba exactamente igual que 30 años antes. «Señor Blackwood», se oyó una voz detrás de él. William se dio la vuelta y vio a una mujer mayor que le miraba sorprendida. «Señora Johnson», reconoció a su antigua vecina. «¿Sigue viviendo aquí?» La mujer asintió. «Sí, todo este tiempo. ¿Y tú? ¿Eres el mismo pequeño Willy que siempre me ayudaba con el jardín?» William sonrió. «Sí, ese soy yo». La señora Johnson se acercó. «Te he visto en la tele y he leído los periódicos. ¿Es usted el hombre que ayudaba a la gente?» William asintió. «Sí, es verdad». De repente, la señora Johnson le abrazó. «Oh, Willy, tu madre estaría muy orgullosa de ti». Estas palabras conmovieron profundamente a William. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, señora Johnson», dijo en voz baja. «Significa mucho para mí». Hablaron durante unos minutos más, recordando viejos tiempos. Cuando William volvió al coche, sintió que algo había cambiado. Quizá no todo estaba perdido. Cuando William volvió a la oficina, encontró a Robert, el presidente del consejo, esperándole. «William», empezó severamente, «¿te das cuenta de lo que has hecho? Esta entrevista podría costarnos todo». William le miró con calma. «Robert, comprendo tu preocupación, pero no puedo seguir viviendo con este secreto». Robert suspiró. «Los inversores están entrando en pánico. Las acciones siguen cayendo. Tenemos que hacer algo, y rápido». William asintió. «Tengo una idea. Convoca una reunión de emergencia del consejo dentro de 1 hora». Cuando todos los miembros del consejo estuvieron reunidos, William se levantó y empezó a hablar. «Caballeros, soy consciente de que mis acciones han perjudicado a nuestra empresa, pero creo que podemos convertir esta crisis en una oportunidad». Les trazó un plan. «Propongo crear una nueva división de Industrias Blackwood, una fundación benéfica que ayude de forma oficial y transparente a los necesitados. Podemos utilizar mi historia como base para una nueva campaña de marketing, para mostrar al mundo que Industrias Blackwood no es solo una corporación sin alma, sino una empresa con corazón y conciencia». Los miembros del consejo escucharon con incredulidad, pero también con interés. «Es arriesgado», dijo uno de ellos. «Sí», asintió William, «pero a veces los mayores riesgos traen las mayores recompensas». Tras un largo debate, la Junta acordó dar una oportunidad al plan. William se sintió aliviado, pero sabía que era solo el principio de un largo viaje. Al día siguiente se reunió de nuevo con Kathy Anderson. «Me sorprendió que me pidiera otra entrevista», le dijo el señor Blackwood. William asintió. «Sí, tengo algo más que quiero contarle al mundo». Le habló del nuevo plan de Industrias Blackwood, la creación de una fundación benéfica y su intención de que todas las actividades benéficas de la empresa fueran totalmente transparentes. «Pero lo más importante», dijo, «quiero pedir disculpas a todos los que se han visto perjudicados por mi ayuda secreta, especialmente a Elizabeth Thompson y a su familia». Katie escuchó atentamente tomando notas. «¿Te das cuenta de que esto podría abrirte a una nueva ola de críticas? La gente podría pensar que solo intentas salvar tu reputación». William asintió. «Lo entiendo, pero ya no quiero ocultar nada. Quiero que la gente sepa la verdad,
toda la verdad. Después de la entrevista, William decidió hacer algo que debería haber hecho hace tiempo. Fue a casa de Elizabeth Thompson. Cuando ella abrió la puerta y lo vio, sus ojos se abrieron de sorpresa. «Señor Blackwood, ¿qué hace usted aquí?» William respiró hondo. «Señora Thompson, he venido a pedirle disculpas personalmente por todo lo que ha ocurrido». Elizabeth lo miró largamente antes de decir, «Pase». Se sentaron a la mesa de la cocina y William empezó a contarle su historia. Sobre su infancia, sobre la ayuda anónima que había recibido su familia, sobre la promesa que se había hecho a sí mismo. «Nunca quise hacerte daño», dijo. «Solo quería ayudarte, como tú me ayudaste una vez». Elizabeth escuchaba en silencio, con rostro impenetrable. «Me doy cuenta de que mis acciones os han causado muchos problemas a ti y a tu familia», continuó William, «y quiero hacer todo lo posible para arreglarlo». Le habló de la nueva organización benéfica y le ofreció un puesto para dirigir un programa de ayuda a familias con dificultades. «Tú sabes mejor que nadie lo que necesitan estas familias. Y puedes asegurarte de que la ayuda llegue de forma correcta y transparente». Elizabeth guardó silencio durante largo rato, pensando en sus palabras. «Señor Blackwood», dijo finalmente, «le agradezco su franqueza, y sé que sus intenciones eran buenas, pero debe comprender cuánto dolor ha causado con sus acciones». William asintió. «Lo sé, y estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para enmendarlo». Elizabeth suspiró. «Necesito tiempo para pensarlo y para hablar con los niños». «Por supuesto», dijo William poniéndose en pie. «Lo comprendo. Que sepas que mi oferta sigue en pie». Cuando estaba en la puerta, Elizabeth dijo de repente, «Señor Blackwood, gracias por venir en persona». William sonrió. Era lo menos que podía hacer. De camino a casa, William se sintió extrañamente aliviado. Sabía que aún le quedaba mucho trabajo por hacer, que no todo el mundo le perdonaría tan fácilmente, que reconstruir la confianza era un proceso largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que avanzaba en la dirección correcta, que tal vez algo bueno podría salir de todo este caos. Miró la foto de su madre que siempre había estado con él. «Espero que estés orgullosa de mí, mamá», susurró. «Intento hacer lo que me enseñaste». Aunque el camino que tenía por delante era incierto y desafiante, William Blackwood estaba dispuesto a afrontarlo con el corazón abierto y la conciencia tranquila. Han pasado 5 años desde que William Blackwood decidió revelar la verdad sobre su organización benéfica secreta. Desde entonces, muchas cosas han cambiado, no solo en su vida, sino en la de muchos otros. William se despertó temprano como de costumbre, pero ahora, en lugar de consultar inmediatamente los informes bursátiles, salía primero a la terraza de su apartamento para disfrutar del amanecer sobre la ciudad de Nueva York. Empezar el día con un momento de paz y gratitud se había convertido en su nueva tradición. Hoy era un día especial, el 5º aniversario de la creación de la Fundación Blackwood, una organización benéfica surgida de sus antiguas actividades clandestinas. A lo largo de los años, la fundación ha ayudado a miles de familias de toda la ciudad, proporcionándoles ayuda económica, becas educativas y atención médica. William sonríe al recordar cómo empezó todo. Los primeros meses fueron extremadamente difíciles. Blackwood Industries sufrió importantes pérdidas financieras y muchos inversores se apartaron de la empresa. Pero poco a poco, gracias a la transparencia de la nueva iniciativa benéfica y a la sinceridad de William, empezó a restablecerse la confianza. Bajó a la cocina, donde le esperaba el desayuno, preparado por el ama de llaves. Pero en lugar de comer solo, como había hecho antes, William cogió la bandeja y se fue al salón donde le esperaba su nueva familia. Así, en estos 5 años, William no solo ha encontrado un nuevo propósito en su vida, sino también nuevas personas cercanas.
Hace 2 años se casó con Mary, una voluntaria a la que conoció en uno de los actos benéficos de la fundación. Y hace 1 año adoptaron al pequeño Jake, un niño cuya historia recordó a William su propia infancia. «Buenos días, queridos», dijo William al entrar en la habitación. Mary le sonrió con un Jake dormido en brazos. «Buenos días, querido. ¿Estás preparado para el gran día?» William asintió, sentándose a su lado. «Sí, pero antes, desayuno con mi familia favorita». Desayunaron juntos, comentando sus planes para el día. William habló de la próxima ceremonia en honor del aniversario de la fundación, y Mary compartió noticias sobre los nuevos programas de ayuda que estaba desarrollando. Después del desayuno, William fue a la oficina de Industrias Blackwood. La empresa había pasado por momentos difíciles, pero había salido de la crisis más fuerte y más ética. La nueva política de transparencia y responsabilidad social no solo ha devuelto la confianza a los inversores, sino que también ha atraído a nuevos clientes y socios. En la oficina le recibió Elizabeth Thompson, que ahora dirigía el programa de asistencia familiar de la Fundación Blackwood. Su relación había pasado de la desconfianza y el enfado al respeto mutuo y la cooperación. «Buenos días, William. Tenemos grandes noticias. Nuestro programa de becas de educación ha ayudado a 50 niños más a ir a la universidad este año». William sonrió ampliamente. «Es estupendo, Elizabeth. Estás haciendo un trabajo increíble». Pasaron la mañana hablando de nuevas iniciativas y planes para el futuro. William se sintió profundamente satisfecho de poder ahora ayudar abiertamente a la gente sin esconderse ni mentir. Después de comer, William acudió a una ceremonia con motivo del aniversario de la fundación. El acto se celebró en un gran parque del centro de la ciudad. Cientos de personas se reunieron allí. Personas a las que la fundación ha ayudado a lo largo de los años, voluntarios, socios y simples ciudadanos preocupados. Cuando William subió al escenario para pronunciar su discurso, se detuvo un momento, mirando a la multitud. Vio caras sonrientes, vio esperanza en los ojos de la gente. Y en ese momento se dio cuenta de que todas las dificultades por las que había pasado habían merecido la pena. «Hace 5 años», comenzó su discurso, «me presenté ante ustedes como un hombre que había cometido muchos errores. Intenté ayudar a la gente en secreto, pensando que era la mejor manera, pero me di cuenta de que la verdadera bondad no requiere secreto, requiere franqueza, honestidad y cooperación». Habló de los logros de la fundación a lo largo de los años, de los miles de vidas que han cambiado a mejor, pero, sobre todo, habló del futuro. «Estamos solo al principio de nuestro viaje», dijo. «Todavía queda mucho trabajo por delante, muchas vidas a las que podemos ayudar, y estoy agradecido a todos y cada uno de ustedes por formar parte de esta misión». Tras la ceremonia, William habló largo rato con la gente, escuchando sus historias, sus agradecimientos y sus ideas. Sintió que por fin había encontrado su verdadera vocación. Por la noche, cuando regresó a casa, William se sentó en su estudio. Sacó una vieja fotografía de su madre y la contempló durante largo rato. «Tenía razón, mamá», susurró. «La verdadera felicidad llega cuando ayudamos a los demás». De repente, oyó unos suaves golpes en la puerta. Era el pequeño Jake en pijama. «Papá», dijo con voz soñolienta, «¿me cuentas un cuento antes de irme a la cama?» William sonrió y cogió a su hijo en brazos. «Por supuesto, hijo. Te voy a contar una historia sobre un niño que creció y se dio cuenta de que la mayor riqueza es la capacidad de ayudar a los demás». Cuando William acostó a Jake, se sintió increíblemente feliz. Su vida había cambiado mucho a lo largo de los años, pero los cambios habían sido para mejor. Había encontrado su verdadero propósito, había creado la familia que siempre había deseado y seguía haciendo del mundo un lugar mejor. Más tarde, sentado en la terraza con María y contemplando la ciudad de noche,
Guillermo se sintió profundamente agradecido por todo lo que tenía. ¿En qué estás pensando?, le preguntó María, cogiéndole la mano. Guillermo sonrió. Estoy pensando en lo extraño que ha resultado todo. Pensé que lo había perdido todo cuando se supo la verdad. Pero, de hecho, encontré todo lo que jamás podría haber soñado. Mary le besó suavemente. Te mereces esta felicidad, William. Has cambiado muchas vidas a mejor. Lo hemos hecho, corrigió. Junto a ti, junto a Elizabeth, junto a todos los que creyeron en nuestra misión. Estuvieron sentados mucho tiempo, hablando de planes para el futuro, de los nuevos proyectos de la fundación, de cómo educar a Jake con un espíritu de bondad y generosidad. Y cuando por fin William se fue a la cama, sintió una profunda sensación de paz y satisfacción. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, muchas vidas por ayudar, pero ahora tenía una familia, un equipo de personas con ideas afines y un objetivo claro. Se durmió con una sonrisa en la cara, sabiendo que mañana tendría nuevas oportunidades de hacer del mundo un lugar mejor, y esa era la mayor felicidad que podía soñar.